Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 34. La semana que pasó esperando los resultados fue estresante no porque Hitoshi estuviera preocupado sino porque Deku lo estaba. Llenó toda la cabeza, haciendo que todos sintieran una terrible sensación de temor. Kacchan dijo que ni siquiera se había puesto así antes de pelear con Muscular. Hitoshi había comenzado a pasearse por su habitación, con la esperanza de que el movimiento disminuiría el miasma. Escuchó un auto alejarse y corrió hacia su ventana. Era el repartidor. Bajó corriendo las escaleras y agarró el sobre que estaba en el felpudo. Se apresuró a regresar a su habitación y abrirla. Se sorprendió por la forma masiva de Olmig, que de repente llenó su habitación. Felicitaciones, joven Shinzou. El holograma retumbó pasado. Al principio fuiste un poco inestable, pero a medida que avanzaba el examen mostraste una notable habilidad para acumular puntos. Pero destruir robots no fue el único parámetro de nuestra prueba. ¿Verdad? También lo calificamos en función de cómo interactuó y ayudó a sus compañeros concursantes. Una lista de puntajes llenó la pantalla brevemente. Hitoshi se sorprendió al ver su nombre destacado en quinto lugar. En primer lugar estaba Monama con una puntuación similar a la suya en la categoría denominada puntos de combate, pero significativamente más de lo que se denominaba puntos de rescate. Solo tuvo tiempo de mirar brevemente a la persona que ocupaba el segundo lugar y vio que era un niño llamado Kirishima con una cantidad absurda de puntos de rescate y una cantidad promedio de puntos de combate. El holograma continuó. Ahora estoy seguro de que te estás preguntando por qué recibiste tantos puntos de rescate menos que el joven Monama. Bueno, los jueces decidieron rebajar tu puntuación por tu imprudencia al principio del examen. Se sacaron imágenes de cuando Kacchan había tenido el control. Era extraño ver su cuerpo saltar, diezmando robots con una gracia que sabía que no tenía. La metralla volaba por todas partes, esquivando por poco a otros examinados. Eso es una mierda. Kacchan chilló, me aseguré de que nada golpeara a nadie. Olmig seguía hablando. Sin embargo, nadie resultó herido y usted se movió desinteresadamente para ayudar a sus compañeros concursantes, no nos dejó otra opción que recompensarlo por su comportamiento heroico. Joven Shinzou, bienvenido a tu academia de héroes. El holograma se cortó. Dentro del sobre había formularios con más información, así como una pila de papeles para ideas de disfraces. Dejó todo a un lado y simplemente se acostó en su cama. Estaba demasiado ocupado disfrutando de su propia victoria para molestarse con el papeleo en este momento. La alegría de Kacchan y Deku se unía a la suya. Nunca pensó que llegaría tan lejos. No podía esperar para empezar. Eran las 10:30 de la noche del día después de recibir su carta de aceptación. Estaba parado en su ventana mientras tomaba una respiración profunda. Ustedes eran un vigilante, ¿verdad? ¿Puedes ir a patrullar y mostrarme cómo pelear? Estaba avergonzado de su desempeño en el examen de ingreso. Y después de ver lo bien que podía pelear Kacchan, se preguntaba qué más podía aprender. Deku dijo que era increíblemente fácil aprender cosas cuando podía sentir cada movimiento del cuerpo mientras hacía algo. Así fue como tenían una comprensión tan intuitiva de Muscle Augmentation. Las 2 semanas que habían pasado atrapados en la cabeza de Muscular les habían permitido verlo en uso. Seguro, dijo Deku emocionado. Pero vas a tener que dejar que nos hagamos cargo hasta que te acostumbres. Estaba dispuesto a hacer eso, de hecho lo esperaba. Y no podemos salir por demasiado tiempo, vas a mantener un maldito horario de sueño saludables y eso me mata, agregó Kacchan. Hitoshi había dormido más en las últimas 2 semanas que en lo que podía recordar. Kacchan era como una alarma enojada, haciéndolo dormir y despertarse a la misma hora todas las noches y despertarse exactamente 8 horas después más o menos para tener en cuenta sus ciclos de sueño. ¿Qué eres, mi mamá? Antes de que Kacchan pudiera replicar, agregó, está bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues no podremos salir esta noche, tendrás que ir a comprar tinta para que nos pintemos como Gestalt. Podría ser sospechoso si de repente somos morados en lugar de negros. Dijo Deku vacilante. No tengo más dinero, dijo rotundamente. Y sería un fastidio conseguir que su madre le comprara algo sin una buena explicación. Oh. Tenemos dinero de antes, deberías ir a buscar algo para usarlo. Técnicamente, creo que ahora es tuyo de todos modos. Deku respondió. Eso lo animó. Se alegraría de no tener que depender de su escasa asignación. Dejó que Deku se hiciera cargo y lo guiara furtivamente por la ventana.
Se sentía extraño al sentir que su cuerpo se movía por sí solo. Deku dijo que así era como experimentaban el cuerpo cuando él tenía el control. Deku convirtió sus piernas en baba y se dejó caer al suelo sin hacer ruido. Fue solo cuando estaban a la mitad de la calle que se dio cuenta de que Deku se había olvidado de los zapatos. Mirando hacia abajo a la luz de la farola, pudo ver que sus pies tenían forma de zapatillas de deporte y eran de color púrpura. Deku se estiró y respiró profundamente mientras caminaban. Seguro que he echado de menos moverme por mi cuenta. Continuaron un rato en silencio. ¿Sabes qué, Deku? Kacchan preguntó de repente. Creo que estoy empezando a extrañar esos malditos cocodrilos, eran horribles y una afrenta a la moda en todas partes, pero estuvieron con nosotros desde el principio. Sí, y nuestros pies no se filtraron en ellos como con otros zapatos. Deku siguió caminando, charlaron de un lado a otro todo el camino. Ito se había olvidado lo que era experimentar el silencio. Siempre había algunas voces hablando de algo. Ese pensamiento le dio una idea. ¿Todavía están tratando de pensar en un nombre para la peculiaridad de Deku? ¿Sí, tienes uno? Preguntó Deku. Bueno, siempre hay muchas voces en mi cabeza y ustedes nunca dejan de hablar, entonces, ¿qué pasa con Choir? También encajaría con la voz de Gestalt. Él dijo. Oh no, eso es bueno, dijo Deku. Kacchan guardó silencio por un segundo, pero luego agregó, eso es bueno. Pero la parte principal de la peculiaridad de Deku no es el aspecto de subyugación. Creo que el nombre debe hacer referencia a eso de alguna manera. Bueno, valió la pena intentarlo, pensó Itoshi. Al menos cuando discutan sobre esto en el futuro podría participar. Eventualmente, Deku se acercó a una hermosa playa virgen. Itoshi estaba confundido, pensó que iban a ir a donde solían vivir para conseguir su dinero. Expresó su preocupación. Espera, ¿qué estamos haciendo aquí? Sintió que su rostro se curvaba en una sonrisa. Oh, ya verás, era un poco extraño escuchar su propia voz hablar con él. Sintió como el resto de su cuerpo se derretía en baba. Deku rezumaba alrededor de la ropa y la jalaba hacia el centro de lo que había sido el pecho de Itoshi. Cuando Deku miró hacia abajo, Itoshi pudo ver cómo todo su cuerpo estaba morado ahora. También podía ver claramente los diferentes trozos de baba que se habían teñido con diferentes colores. Era un mosaico moteado con todo su cuerpo cambiado así. Sintió como su cuerpo caminó suavemente hacia el mar y luego se sumergió. Deku mantuvo brevemente una forma humanoide y luego se transformó lentamente en algo más adecuado para nadar. La forma aerodinámica cortó el agua como un cuchillo. A la luz de la luna llena y la visión nocturna mejorada que acompañaba a la peculiaridad de Suran, pudo ver piedras y plantas que crecían en el fondo del mar. Si no hubiera estado siguiendo los movimientos de los ojos de Deku, se lo habría perdido. Había un pequeño sendero limpio de rocas y parches de maleza. Deku lo siguió por lo que a Itoshi le pareció un instante, pero probablemente fue más como media hora. Cuando Deku levantó la vista brevemente, Itoshi se dio cuenta de lo profundos que estaban. La oscuridad del océano había borrado las estrellas, pero aún podía ver los rayos de luna atravesando débilmente la penumbra. Deku finalmente se acercó a un gran trozo rocoso del lecho marino. Se lanzó ágilmente entre los pilares de piedra antes de descender junto a una roca de aspecto normal. Sin embargo, cuando Deku lo levantó, reveló una grieta que parecía conducir más adentro de la piedra. Deku los apretó. Sintió que se formaba un brazo y buscó a tientas hasta que aterrizó en un botón. Deku lo presionó y la luz inundó la pequeña área en la que se encontraban. Una pequeña linterna a prueba de agua estaba encajada en la roca para que proporcionara luz de manera uniforme. La grieta se abrió a una cueva de tamaño decente. Podía cruzarlo a lo largo si quería, pero era lo suficientemente grande como para flotar. Había varias cosas flotando en la parte superior de la caverna en bolsas herméticas con cierre hermético. Chucherías, algunas barras de proteínas, una cantidad decente de prendas de vestir. Lo que realmente llamó su atención fue la caja fuerte oxidada que se encontraba en un pequeño estante en la roca. Deku nadó hacia él y lo abrió con cuidado. La puerta estaba ligeramente inclinada hacia abajo y Itoshi vio por qué. La caja fuerte estaba llena de montones y montones de bolsitas llenas de dinero en efectivo. Las bolsas se apretaron para que saliera todo el aire, pero quedó lo suficiente como para que las bolsas flotaran suavemente hasta la parte superior de la caja fuerte. Deku agarró algunos y los desvió hacia su torso. Y luego cierra la caja fuerte. Apagó la luz y nadó de regreso al mar. La grieta fue ocultada por una roca nuevamente y Deku nadó ágilmente hacia la orilla. ¿De dónde sacaron todo ese dinero?
Preguntó. Bueno, le robamos la mitad a los villanos, la otra la ganamos trabajando en una panadería. Deku respondió. Deku. ¿Por qué le dijiste eso? ¿Y si descubre quiénes éramos? Dijo Kacchan. Oh, relájate, Kacchan, él no sería capaz de resolver nada. Y ahora que lo conocemos, dudo que suceda algo mal o al decirle nuestras identidades. Sé que Yovax probablemente esté bien, pero ¿y si Suran o Muscular toman el control algún día? ¿O qué pasa si le dicen al próximo cabrón que nos mate? Simplemente no creo que valga la pena, respondió Kacchan. Deku suspiró. Sí, probablemente tengas razón. Lo siento, Shinzou, tendrás que seguir llamándonos por nuestros apodos. Deku salió de las olas y escupió la ropa y el dinero. Deku se vistió rápidamente y luego soltó a Ooze, lo que provocó que resurgiera la forma normal de Itoshi. Deku no había logrado las proporciones correctas, por lo que la baba se movió un poco para acomodarse. Después de que todo estuvo ubicado, Deku comenzó a acompañarlos a casa. Kacchan se hizo cargo por un momento para poder estirar sus extremidades metafóricas. Después de volver a entrar con éxito en su habitación, Shinzou recuperó su cuerpo. Tuvo cuidado de esconder las bolsitas de dinero en el cajón de los calcetines. Muy bien, entonces mañana necesitamos más tinta y conseguir un teléfono celular, ¿eso es todo? Preguntó. Tal vez algunas bridas también, y deberías comprar algo de comida rica en calorías. Nos destrozamos con bastante frecuencia, así que querrás poder regenerarte rápido. Espera, ¿qué quieres decir con destrozado? De todos modos, probablemente deberías irte a la cama pronto, se está haciendo tarde. Deku ignoró por completo su declaración anterior. Continuó tratando de obtener una respuesta de ellos, pero lo ignoraron discutiendo sobre el diseño de vestuario. Aproximadamente 5 minutos después, Deku pareció recordar que tenía insomnio y definitivamente no podía dormir a través de discusiones insignificantes que ocurrían literalmente dentro de su cabeza. Un breve momento después, Itoshi se apagó como una luz. Recuperó la conciencia ante la cosa más extraña, la mayor parte de su cuerpo estaba durmiendo y definitivamente lo había estado antes, pero un zarcillo de baba sostenía su teléfono frente a él y sus ojos estaban vidriosos mirándolo. Literalmente, había una capa de baba fresca que cubría la superficie de sus globos oculares para que no se secaran por estar constantemente abiertos. Se quedó quieto esperando que no se dieran cuenta de que estaba despierto. Sintió una risita proveniente de Suran mientras pasaba por delante de otra foto de un cachorro. Itoshi accidentalmente parpadeó por costumbre y sintió que la baba pegajosa le caía por la cara de forma repugnante. La conciencia de Suran se retiró instantáneamente del control de su cuerpo y el teléfono se cayó y golpeó su rostro. Se sentó y se frotó los últimos restos de pegote de sus ojos antes de recordar que podía absorberlo y ahorrarse el problema. ¡Puaj! ¿Están controlando mi cuerpo mientras duermo? ¿Qué demonios? Shinzou, ¿estás despierto? Deku respondió. Y sí, un poco. Pero, ¿qué más se supone que debemos hacer? ¿Solo observarte dormir durante 8 horas al día? ¿Por qué no duermes tú también? Cuestionó incrédulo. Nuestras conciencias solo necesitan un par de horas de descanso por noche. Por lo general, pasamos el resto del tiempo mirando nuestro teléfono. ¿Te refieres a mi teléfono? Bueno, de cualquier manera, le debemos a Suran 15, bueno, supongo que 13 ahora, horas de teléfono por ayudarnos a tomar el control de Muscular. Dijo Deku. Itoshi palpó en su mente, podía sentir a Suran y Deku despiertos, Kacchan sentía como si estuviera durmiendo, y la masa de conciencia que era Muscular todavía estaba ligeramente velada. Los ojos de Itoshi se sentían extraños, probablemente por mirar un teléfono sin parpadear por quién sabe cuánto tiempo. Como sea, decidió seguir adelante con su día, tenía que ir a buscar suministros con todo el dinero que recogieron anoche. Un par de horas después, Itoshi era el orgulloso propietario de una bolsa de botellas de tinta, unas gafas de sol baratas y un nuevo teléfono prepago. Su mano se movió sin su orden, escribiendo contactos y configurando preferencias. Supuso que habían hecho esto muchas veces antes por lo mecánicos que eran los movimientos. Se lo metió apresuradamente en el bolsillo antes de doblar la esquina de su casa. Subió sigilosamente a su habitación a pesar de que era un momento perfectamente razonable para estar fuera de la casa. Su madre todavía debería estar dormida en este momento, por lo que debería estar a salvo. Fue al baño en lugar de a su dormitorio. Bien, ¿ahora qué? Él susurró. Deja que Deku lo haga, idiota, probablemente estropearías todo el limo púrpura. Kacchan respondió con un volumen normal.
Se hizo a un lado y dejó que Deku tomara el control suavemente. Estaba consternado cuando lo primero que sucedió fue que Deku se quitó la ropa. ¿Qué demonios? ¿Qué pasa contigo y desnudarte todo el tiempo? Bueno, es solo que es muy difícil mezclar limo con ropa en el camino. Deku tartamudeó. ¿No puedes al menos convertirte en limo primero? Era vergonzoso, pero Hitoshi había estado cerrando valientemente los ojos cada vez que iba al baño o se duchaba durante las últimas 2 semanas. Solo acéptalo, Deku, todos sabemos que eres un racha. Kacchan se burló. Kacchan. Ya sabes que es más práctico, la baba se mete por todos lados y arruina la ropa todo el tiempo. Dijo Deku, nervioso. Relájate, nerd, solo te estoy dando una mierda. Deku se convirtió en limo y terminó de desvestirse y luego arrojó la ropa de Hitoshi a la esquina. Hitoshi se encogió ante Deku bebiendo unas cuantas botellas de tinta mientras su cuerpo entraba en la bañera. Entonces Deku hizo lo más extraño, un pegote de baba que aún no tenía color fue sacado del centro de la masa de Hitoshi y mantenido separado del resto. Donde había estado el cuerpo de Hitoshi, ahora había una capa arrugada de baba que todavía mantenía su forma para mantener los diferentes patrones de color. El pegote de baba sin teñir creció a medida que se producía más baba en el centro. Hitoshi pudo ver desde donde sus ojos estaban colocados en la cáscara púrpura que la tinta flotaba dentro del limo transparente. Una vez que la masa alcanzó la mitad del tamaño de la baba púrpura, comenzó a agitarse y mezclarse sobre sí misma. Hitoshi sabía que si esto no era el resultado de un asesinato y claramente un vínculo con un justiciero infame, podría obtener tantos puntos de internet para registrar el proceso. Una vez que el globo se mezcló por completo, la cubierta púrpura colapsó hacia adentro hasta que tomó la forma de una figura delgada. El ahora limo negro metálico fluyó alrededor del púrpura hasta que las proporciones regulares de Hitoshi regresaron. Excepto por todo el nuevo limo creado, su cuerpo se sentía más grande que de costumbre. Sus ojos se abrieron para poder ver a través del limo negro y luego sintió que toda su forma se estiraba hasta que la parte superior de su cabeza rozó el techo. Hitoshi observó asombrado cómo la superficie de la baba se ondulaba y endurecía hasta cubrirse con facetas que parecían diamantes. Deku se encorvó para salir de la ducha sin golpearse la cabeza con la barra de la cortina de la ducha. Hitoshi se maravilló ante la figura que se volvió hacia él en el espejo. Sus proporciones inhumanas no se parecían en nada a las suyas. Sus brazos ahora colgaban hasta las rodillas con dedos largos y malvados colgando aún más. Lo único que estaba mal eran sus ojos. Todavía eran del color púrpura de Hitoshi. Sin embargo, la boca que se manifestó no era la suya. Era ancho y lascivo con dientes mucho más grandes y puntiagudos que los suyos. Deku levantó la mano y se metió un ojo. Se aplastó de forma poco natural. Bueno, eso confirma mi teoría, Deku dijo. La mayoría, si no todas, las mutaciones de los cuerpos de los poseedores originales de peculiaridades se llevaron a tu cuerpo Shinzou. Solo noté la protección contra ruidos fuertes de Kacchan y la visión nocturna de Suran. ¿Qué más hay? Bueno, los ojos de Suran son más blandos que los ojos normales. Probablemente tenga algo que ver con cómo se pueden reformar con limo. Sé que Muscular debe haber tenido huesos y tendones reforzados por su fuerza loca para no romperlos todo el tiempo. Pero aparte de eso y la audiencia, no puedo pensar en nada. Mientras Deku hablaba, las lentes se salieron de las gafas de sol. Hitoshi se preguntó por qué Deku hundió más los ojos en su cabeza. Pero fue respondida mientras los lentes se colocaban sobre los ojos, cubriéndolos por completo. Se mezclaron a la perfección con el resto del limo oscuro semitransparente. Deku se movió un par de veces para confirmar que todo funcionaba y luego se quitó las lentes y volvió a formar la bola de baba oscura que se reinsertó en el pecho de Hitoshi, donde fue tragada por la baba púrpura. Deku volvió a poner su forma a medias en lo que parecía su cuerpo real y se vistió antes de apagar OOC. Hitoshi observó fascinado en el espejo cómo el tamaño de su cuerpo se encogía y cambiaba mientras volvía a ser humano. Un momento después se estaba mirando en el espejo. Deku, ¿qué pasa si nos noquean? Cuando quedemos inconscientes nos volveremos a convertir en Shinzou. Kacchan cuestionó. No, tienes razón. Estará desnudo. Deku jadeó. No, idiota. La gente sabrá que Shinzou es Gestalt. Gritó Kacchan. Tuvo una idea. ¿Por qué no me pongo una máscara debajo de la baba para que, si me doy la vuelta, tenga la cara cubierta y tal vez algunos pantalones cortos o algo así? Eso podría funcionar, pero realmente deberíamos hacer todo lo posible para que eso no suceda. Deku murmuró. Hitoshi sintió que Kacchan sacaba su segundo teléfono y comenzaba a enviar mensajes de texto a alguien.
¿Qué estás haciendo, Kachan? Preguntó Deku. Estoy enviando un mensaje de texto a Eraserhead. Ha pasado un tiempo desde que supo de nosotros, probablemente querrá saber que acabamos con el imbécil. Sí, lo hará, creo que la última vez que estuvimos en contacto fue justo antes de nuestra gran pelea con Muscular. ¿Eraserhead, como el héroe clandestino? Hitoshi preguntó. Trabajamos con él y algunos otros héroes clandestinos con bastante regularidad. Deku respondió. Hitoshi no sabía cómo procesar que estaría trabajando casualmente con su héroe favorito en algún momento cercano en el futuro. Así que solo asintió como si no fuera gran cosa. Kachan leyó el texto y luego presionó enviar. Igual Eraserhead, somos nosotros. Tenemos cierta información que necesitamos discutir con usted. La respuesta no llegó hasta aproximadamente una hora después, mientras Shinzo holgazaneaba en su habitación leyendo cómics. Saltó cuando escuchó el sonido del nuevo teléfono zumbando levemente en su cama. Lo agarró y vio que era un mensaje de texto del contacto llamado Goggles. ¿Quién es? ¿Y cómo obtuviste este número? ¿Qué debería decir? Él cuestionó. Aquí déjame hacerlo. Kachan dijo mientras tomaba el control del pulgar de Hitoshi. Igual somos nosotros, Gestalt. Gestalt ha muerto. ¿Quién es este realmente? ¿Qué? ¿Por qué este hijo de puta piensa que estamos muertos? Dijo Kachan, sonando ofendido. Igual que podríamos decir para convencerte de nuestra identidad. Cuando nos conocimos, ¿qué me pediste que no volviera a hacer? Igual te pedimos que no usaras tu peculiaridad con nosotros, ya que nos convirtió en un charco sin vida en el suelo. Maldita sea, realmente eres tú. Encuéntrame en nuestro lugar habitual esta noche. Tienes muchas preguntas que responder. ¿Qué quiere decir? ¿Nos va a arrestar o algo? Preguntó Hitoshi. Probablemente solo esté molesto por cómo manejamos a Muscular. Dijo Deku. Hitoshi se sorprendió. ¿Cómo iba a saber de nuestra participación en Muscular? Probablemente esté hablando de nuestra pelea anterior y no del incidente contigo. Deku respondió. Oh, eso tenía sentido. Tenían un tiempo hasta que tendrían que irse, por lo que Hitoshi decidió ir al parque a entrenar. Pronto tendría que usar estas peculiaridades en el curso de heroicidad. Capítulo 35. Llegó a casa del entrenamiento en el parque justo a tiempo para la cena. Su mamá y su papá conversaban sobre sus días. Al parecer, su madre se había encontrado con un viejo amigo suyo en la tienda de comestibles. Hitoshi dudaba en pedir ayuda con algunos de sus trámites de UA por temor a arruinar el buen humor. No estaba seguro de la opinión exacta de su madre sobre que él fuera a la escuela de héroes, pero dudaba que fuera algo bueno. Su papá, al menos, lo había felicitado el día que llegó su carta de aceptación. Después de la cena, Hitoshi subió a su habitación y se entretuvo durante unas horas. Una vez que oscureció lo suficiente como para ser un momento razonable para irse a la cama, Hitoshi bajó las escaleras por un vaso de agua y les deseó buenas noches a sus padres. Ahora no revisarían su habitación más tarde ya que se suponía que debía estar durmiendo. Sabían que si por casualidad conseguía conciliar el sueño, tal interrupción lo despertaría. Escuchó a sus padres irse a la cama en sus propias habitaciones. Esperó durante media hora y luego le dio el visto bueno a Deku. Deku volvió a tomar el control, licuando e invirtiendo los colores para que el negro estuviera en el exterior y el púrpura secuestrado en su interior. Se había comprado unos pantalones cortos negros para correr y un pasamontañas barato de tela fina. Deku se los puso y los cubrió con una fina capa de baba. Estaban allí en caso de que por alguna razón Ooze se apagara. Todavía no tenía todas las herramientas que necesitaría, lo único que tenía encima era el teléfono y un rollo de cinta adhesiva. Odiaba la sensación de cosas flotando en su abdomen, pero Deku le había asegurado que se acostumbraría. Deku mantuvo su tamaño pequeño hasta que estuvieron a una distancia considerable de su casa. Entonces las lentes se deslizaron sobre sus ojos mientras se estiraba en la forma larguirucha de Gestalt. Hitoshi esperaba que patrullar fuera más emocionante. Deku se adentró más en la ciudad, alejándose del vecindario de Hitoshi. Tan pronto como el edificio se volvió más denso, Deku subió a un edificio para tener una mejor vista mirando a su alrededor. Tenemos algunas horas hasta que tengamos que encontrarnos con Eraserhead, creo que deberíamos pasar nuestro tiempo hasta entonces explorando esta área. Dijo Deku. Es una lástima que la casa de Droopy esté tan lejos de nuestra antigua ruta. Kachan Deku tarareó sin comprometerse antes de correr hacia el borde del techo. Hitoshi se preparó mientras su cuerpo caía, pero ningún dolor anunció su aterrizaje. Si se concentraba, podía sentir cómo la estructura del limo se deformaba levemente, pero no lo suficiente como para superar la fuerza de la peculiaridad de Suran.
Deku se subió a una escalera de incendios y corrió por ella, pero saltó al siguiente edificio en lugar de llevarlo a la cima. Muy bien, Shinzou, presta atención a cómo se siente todo mientras patrullo, especialmente cómo Kacchan y yo usamos las peculiaridades. Dijo Deku. Y Toshi prestó atención, hombre, esta realmente era una forma mucho mejor de aprender. Podía sentir cada movimiento que hacía Deku, con la memoria muscular adquirida de esto, imaginó que sería muy fácil de replicar. ¿Crees que podría probar esto por un rato? ¿Me escaparé si alguien se muestra?, preguntó. Seguro. Dijo Deku, que estaba subiendo a un edificio. Y Toshi tomó el control y tropezó brevemente ante la sensación desconocida de ser completamente maleable. Le tomó un momento orientarse con las proporciones alienígenas. Pero con su experiencia de montar a caballo, no le tomó mucho tiempo subir el resto del camino. Eres como un ciervo bebé. Kacchan se rió. Saltó en el aire un par de veces y se agachó y esquivó oponentes imaginarios. Luego corrió con cuidado hacia el borde del edificio. Sus nervios le fallaron en el último segundo y se detuvo abruptamente antes de que pudiera saltar. Miró hacia abajo, una caída desde esta altura no lo mataría, incluso si estuviera en su cuerpo normal. Diablos, había visto a Deku hacer saltos como este no 5 minutos antes. Lo tienes. Dijo Deku. Kacchan y yo hemos saltado fácilmente desde 10 pisos de altura. Y Toshi imaginó que salpicarían desde esa altura, pero optó por no comentar. Sintió el extraño sistema de tubos que usaban para hablar con esa ridícula voz fluir con aire mientras respiraba profundamente. Su respiración silbaba al entrar ya que las cuerdas vocales no estaban diseñadas para el flujo de aire en esa dirección. Se tragó su miedo y bajó del techo. Su aterrizaje se produjo de forma natural, y el impacto fue absorbido fácilmente por sus largas piernas. Tropezó por un segundo y luego siguió patrullando. Trató de imitar el tallo depredador de Kacchan con cierto éxito. Muy bien Bambi, se acabó el tiempo. Tienes todo el día follando para tener un cuerpo, mi oportunidad. Kacchan dijo antes de tomar el control y caminar por un callejón. Deku y Kacchan cambiaron de un lado a otro durante 1 o 2 horas, mostrándole todo tipo de consejos y trucos mientras patrullaban. Y Toshi se encogió cuando una terrible sensación vino de su torso, pero Kacchan simplemente sacó el teléfono de su pecho con indiferencia y apagó la alarma de advertencia de 1 hora. Deku, ¿en qué dirección es el nuevo lugar en el que nos hace encontrarnos de nuevo?, preguntó Kacchan mientras cruzaba un parque. Desde aquí. Déjame solo, Deku le arrebató el control a Kacchan y miró a su alrededor durante unos segundos. Allá. Los ojos apuntaban a un edificio bastante lejos en la distancia que Toshi se parecía a todos los demás, pero debe haber sido algún tipo de punto de referencia porque Kacchan inmediatamente comenzó a caminar hacia él. Unos minutos más tarde, Toshi notó una sensación de ansiedad proveniente de Deku. Estaba a punto de preguntar cuál era el problema cuando Kacchan ladró Scupeloner. Estoy harto de tus malditos nervios. Deku suspiró y luego preguntó. Kacchan, ¿recuerdas qué decirle si pregunta sobre la pelea, verdad? Y asegúrate de contarle sobre el topo en la policía. Maldita sea Deku. ¿Sí? Solo me lo recordaste unas 8 veces. Kacchan respondió, sonando exasperado. Habían repasado muchas ideas para cualquier pregunta que Eraserhead pudiera hacerles. Sin embargo, una cosa estaba molestando a Toshi. Si estás tan preocupado de que Kacchan lo estropee, ¿por qué no te limitas a hablar con Deku? Eso es porque Deku no puede mentir por una mierda. Kacchan respondió. Eso tenía sentido. Toshi sintió que se le revolvía el estómago cuando Kacchan saltó por un hueco que no tenía posibilidad de hacer. A mitad de camino escuchó un pequeño crujido y luego un par de explosiones de sus pies los llevaron por el resto del camino hasta el siguiente edificio. Kacchan siguió corriendo por los tejados y saltando entre edificios. Cuando llegó al edificio que Deku había usado como punto de referencia, giró por un camino y continuó. La seguridad de Kacchan anterior no debe haber sido suficiente porque Deku continuó con la preocupación. Bajo ninguna circunstancia puede descubrir la participación de Shinzou en Kacchan, recuerda eso. Conozco a Deku. Cielos, ya hemos superado esto. Realmente deben estar acostumbrados el uno al otro ya que Kacchan no sonaba tan molesto, y Deku parecía confiar en él lo suficiente a pesar de las advertencias. ¿Por qué es eso tan importante? ¿Qué pasaría si uno de mis compañeros les hablara de mí?, preguntó Shinzou. Tendríamos que cazar a cualquier policía de mierda que esté a cargo de tu caso y convencerlo de lo contrario. Dijo Kacchan en un tono que daba a entender que mejor no pasara. Probablemente no lo hicieron, si la policía supiera que mataste a Muscular, ya te habrían arrestado.
añadió Deku. Hitoshi dudaba de que no me hubieran arrestado, claramente fue en defensa propia. Oh, sí, lo habrían hecho, habrías matado a alguien con tu peculiaridad malvada y malvada. Probablemente tendrían que dejarte ir ya que fue en defensa propia, pero dudo que pudieras haber entrado en OA con eso en tu registro. Kacchan respondió. Hitoshi no quería creer eso pero podía verlo fácilmente. Ua lo rechazó, la policía no le creyó que no tenía otra opción solo porque los otros niños estarían muy felices de pintarlo como el malo. Nadie quiere a un asesino como héroe. Si alguna vez sale a la luz lo que hiciste, a nadie le importarán tus intenciones, y lo pasarás aún peor de lo que ya lo tendrías con tu peculiaridad. Añadió Deku. ¿Los héroes oscos tienen que matar a los villanos a veces? Preguntó. No es que alguna vez puedas averiguarlo. Kakan escupió. El mejor jodido Geanis no mataría a Muscular cuando estaba en el proceso de asesinar a alguien. Si el héroe número 4 con una peculiaridad perfectamente amistosa no pensó que podría salirse con la suya, ¿qué te hace pensar que un adolescente osco con una peculiaridad de villano podría hacerlo? Kacchan volvió a viajar en silencio. Hitoshi trató de memorizar la sensación de eficiencia que llevaba cada uno de sus movimientos y no pensar en ir a prisión. Eventualmente un edificio apareció a la vista, estaba bien iluminado y no tenía virtualmente nada que oscureciera la visión sobre él. La puerta que conducía a las escaleras estaba a un lado, y separada por un buen trecho de techo estaba Eraserhead. Había alguien acompañándolo. Un hombre de rostro sencillo con una gabardina color canela. Ambos estaban parados a la defensiva en el centro del techo. ¡Ay mierda! Bueno, ahí va la mitad de nuestras historias de portada. Exclamó Kacchan. ¿Qué es? Preguntó Hitoshi, repentinamente preocupado de que algo hubiera salido mal. ¿Ves a ese tipo parado junto a Eraserhead? Él es el detective Tsukauchi, tiene una peculiaridad que puede saber cuando estás mintiendo. Respondió Deku. Muy bien, nerd, tenemos que jugar esto como si nada fuera de lo común. Dijo Kacchan mientras imitaba hacer crujir sus nudillos. Oh, suena bien. ¿Ves cómo se alejan de la sombra de la puerta? ¿Cómo vamos a hacer este Kacchan? Dijo Deku. Fácil, ¿ves cómo la sombra del detective se superpone un poco con esa línea eléctrica? Un movimiento maduro. ¿Qué están haciendo, chicos? Hitoshi cuestionó. Deku se rió por un segundo. Oh, solo tenemos un pequeño juego con Eraserhead. Tratamos de acercarnos sigilosamente a él cada vez que nos encontramos. Es por eso que eligió este edificio esta vez, porque básicamente no hay lugares para que nos escondamos. Si no hacemos al menos un esfuerzo simbólico, él sabrá que algo anda mal. Hitoshi volvió a examinar el diseño del edificio y estaba perplejo sobre cómo iban a poder acercarse sigilosamente al dúo. Kacchan saltó al suelo y se acercó con cuidado al edificio desde el lado en el que estaba el cable. Trepó por la cara escarpada de una manera que a Hitoshi le recordó a una araña. La baba se adhería al cemento poroso de una manera que las manos nunca podrían. Kacchan levantó un ojo para mirar por encima del borde y luego, con cuidado, comenzó a extender un fino zarcillo de baba que serpenteaba por la línea eléctrica. Una vez que el limo alcanzó la sombra del detective, esperaron. Cuando ambos miraban hacia otro lado y entrecerraban los ojos en la oscuridad, Kacchan usó el zarcillo como una autopista para mover rápidamente sus objetos y ojos hacia abajo. Kacchan se metió en un charco con la forma de la sombra alargada. Con suerte, ninguno de los dos se daría cuenta de que se estaba arrojando mucho más oscuro de lo que debería ser sobre la grava del techo. Así de cerca, Hitoshi podía escucharlos hablar en voz baja. ¿Dónde está? El hombre de la gabardina cuestionó. Probablemente esté al acecho por aquí en alguna parte. Esté atento, él intentará salir para asustarlo. El héroe murmuró enojado en respuesta. Kacchan tomó eso como su señal y comenzó a burbujear en su forma alta. Se inclinó justo detrás de la oreja del detective y dijo, manera de estropear nuestra diversión, Eraserhead. El detective se sobresaltó y se dio la vuelta. Hitoshi parpadeó, o su conciencia equivalía a, era confuso, mientras el puño del detective se hundía inofensivamente en la baba de su pecho. Justo donde había estado su cabeza segundos antes. El detective retiró su mano luciendo un poco avergonzado antes de que su expresión se endureciera. Eraserhead ni siquiera se movió, acostumbrado desde hace mucho tiempo a sus payasadas. En cambio, se dirigió hacia ellos y preguntó, ¿eres Gestalt? ¿Qué tipo de pregunta es esa, Eraserhead? Kacchan respondió. Responde a la maldita pregunta. El héroe gruñe. Hitoshi se quedó boquiabierto cuando Kacchan dramáticamente se llevó las manos al pecho y respondió, por supuesto que lo somos. Sonando un poco herido.
Eraserhead miró al detective, quien asintió levemente. ¿Qué demonios? Hitoshi estalló en el espacio mental, nunca hubiera esperado que pudiera hablar de esa manera. Habría asumido que Kacchan era demasiado explosivo como para hablar y actuar así. SHHH, reprendió Deku, no hables cuando haya gente alrededor. Realmente distrae a quien tiene el control. Shisnou recordaba vagamente que Deku y Kacchan se callaban cada vez que sus padres le hablaban. Tendría que recordar eso. Hitoshi volvió a sintonizar justo a tiempo para ver a Eraserhead caminando hacia ellos. El héroe se levantó en su cara, o al menos lo más cerca que alguien de estatura promedio podría estar en su cara, y dijo con una voz peligrosa. ¿Cómo eso? Kacchan se había reclinado un poco hacia atrás antes de responder. ¿Y qué podríamos haber hecho para enojarte? Eraserhead frunció el ceño. Todos pensamos que estabas muerto. Al menos podrías haber contactado a alguien. ¿Por qué pensaste que habíamos muerto? Kacchan preguntó mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Encontramos tus restos esparcidos por la acera maduros con veneno un par de días después de que desapareciste en el cielo con ese villano. Bueno, sobrevivimos, y lamentamos no habernos contactado. Hemos tenido un par de semanas muy desafiantes. Internamente, Deku y Kacchan estaban en pánico. ¿Crees que se enteró de la panadería? No, probablemente solo encontró los residuos que dejamos en la calle. No nos preparamos para si se enteran de la panadería, dijo Deku frenéticamente. La conciencia de Kacchan volvió a la conversación, tratando de actuar con naturalidad para que ninguna de las partes los viera enloquecidos por la panadería y la regalaran. Kacchan señaló al detective. ¿Por qué lo trajiste? Tenía que asegurarse de que nadie se hiciera pasar por ti. También tengo algunas preguntas propias que necesitan respuestas, dijo el detective. Primero déjame decirte que no estoy en el trabajo en este momento, así que no usaré esta información en tu contra, solo necesitamos saber para que podamos estar atentos a otros si no eres tú. El detective esperó a que Kacchan asintiera antes de continuar. ¿Solías trabajar en un lugar llamado Morris Bakery? Bueno, esa artimaña se acabó, pensó Hitoshi. Kacchan respondió instantáneamente. ¿Cómo sabes esto? El detective parecía divertido. ¿Así que trabajaste allí? Sí, lo hicimos. Ahora dime cómo te enteraste. Kacchan dijo, sonando un poco alterado. Los ojos del detective adquirieron una mirada más sombría. Bueno, cuando la persona que ahora sabemos que eras tú disfrazada apareció muerta con restos de ADN que coincidían con los tuyos, asumimos que eras tú o que eras responsable de su muerte. Me alegra saber que no lo eres. Eraserhead entrecerró los ojos al detective. Pero Tsukauchi continuó sin cabeza. Ahora, lo que es más importante, ¿estuvo involucrado en la muerte del villano Muscual? Kacchan miró fijamente al detective antes de responder. Sí, lo estuvimos. Lo matamos nosotros mismos. ¿Había alguien más involucrado? Preguntó el detective. No. Kacchan respondió. Tsukauchi entrecerró los ojos. ¿Estás seguro? Los informes decían que pudo haber otro individuo allí. Hitoshi estaba seguro de que si Kacchan hubiera podido, habría entrecerrado los ojos de vuelta. No lo hubo, somos totalmente responsables. Era conveniente que como Gestalt se refirieran a sí mismos en el múltiplo, de esa manera técnicamente Kacchan podría decir con sinceridad que él había sido el responsable de volarle la cabeza a Muscular a pesar de que había sido Shinzou. El detective los miró con firmeza antes de pasar a otras preguntas. Cuénteme por qué el cuerpo de Muscual estaba mezclado con su peculiaridad y ADN. Afortunadamente, se habían preparado para por lo que la respuesta de Kacchan salió sin problemas. ¿Sabes cómo somos capaces de títeres de cuerpos? Estábamos intentando subvertir a Muscular cuando tuvimos que matarlo. Todas las veces que has usado esa habilidad en el pasado, nunca tuviste ningún problema para controlarlos antes. El detective cuestionó. La voluntad y la fuerza de Muscual eran inmensas. Kacchan respondió. Parecía que el detective estaba a punto de continuar cuando Eraserhead, que había estado hirviendo en silencio durante un tiempo, lo interrumpió. ¿Por qué no me dijiste que la Gestalt todavía estaba viva? Sobre todo porque tenía sospechas de que era un asesino. Hitoshi asumió que se refería a Eve y no a Muscular, ya que por la forma en que sus compañeros lo habían descrito, no sonaba como el tipo que se preocupa por Muscular. Bueno, no teníamos pruebas suficientes para la conclusión, y sé que trabajas de cerca con la Gestalt. No quería hacerte sospechar de alguien si no fuera necesario, respondió Tsukauchi. ¿Así que me dejaste pensar que estaba muerto? Eraserhead dijo con incredulidad. Los ojos del detective se agrandaron.
Me olvidé por completo de informarte sobre eso, solo pensé que te enterarías. Lo siento. Sonaba culpable cuando dijo esto. Eraseat se quedó allí por unos momentos antes de marcharse enojado. Se detuvo en el borde del edificio, antes de mirar por encima del hombro hacia ellos. Gestalt, conmigo. Fue todo lo que dijo antes de saltar del edificio. Kachan saludó con los dedos al molesto detective, contento de que no tuvieran que seguir siendo interrogados antes de seguir rápidamente a Eraseat. Saltó y aterrizó unos metros detrás de donde el héroe se alejaba del edificio. Eraseat caminó en silencio durante unos segundos antes de hablar. No hables con el detective Tsukauchi sin que yo lo sepa. Es un buen tipo, pero ahora es responsable de traerte. Después de ese truco con Muscular, la comisión ya no te dejará correr libremente. Kachan frunció el ceño detrás de las sombras antes de responder. Estábamos preparados para esto como consecuencia de desafiarte. ¿Seguirás trabajando con nosotros en el futuro? Eraseat tenía una expresión tensa en su rostro mientras respondía. Debería hacer lo que se suponía que debía hacer hace meses y traerte. Kachan no dijo nada, lo que provocó que Eraseat continuara. Pero diablos, no has hecho nada por lo que valga la pena que te arresten. Eraseat los miró mientras hablaba. Esta podría ser una oportunidad para que cambies de página. ¿Por qué no te unes como un verdadero héroe? La comisión estaría dispuesta a mover algunos hilos si eso significara que tienen a alguien tan fuerte como tú a su entera disposición. Kachan hizo una pausa por unos momentos antes de responder. No podemos, hay razones que no podemos decirles que nos impiden trabajar como un héroe. Sepa que aceptaríamos su oferta si pudiéramos. Eraseat no pareció sorprendido por esta respuesta. Volvió a caminar tranquilamente. Es una lástima que no pudieran decirle a Eraseat que en realidad iban a ser un héroe oficial. Eraseat parecía contento de caminar en silencio por un momento, por lo que Hitoshi hizo una pregunta que lo había estado molestando por un tiempo. Tenía la intención de preguntar, pero no lo hice porque fue asqueroso como el infierno. ¿Pero por qué la cabeza de Muscular explotó como eso? Las personas que siguen sus órdenes suelen hacer lo primero que se les ocurre. Habría esperado que el villano se golpeara a sí mismo o algo así. Deku sonaba incómodo cuando respondió. Bueno, teníamos algo de nitro almacenado en el cerebro de Muscular por razones. Debe haber estado pensando en eso por alguna razón mientras te estrangulaba, eso es todo. Tengo que decir, fácilmente mi muerte favorita hasta ahora. Agregó Kachan. Decidió ignorar las sospechas de Deku y respondió. ¿Hasta ahora? ¿Esperas que muera pronto? Hombre, no pensarías eso, pero hemos muerto 4 veces en el transcurso de un año, así que mis esperanzas no son tan altas. Kachan suspiró. No es genial, amigo. Dijo Hitoshi, aunque no estaba tan sorprendido por la negatividad de Kachan. Si te hace sentir mejor, realmente espero que sobrevivas, Shinzou. Dijo Deku alegremente. Vaya, gracias. Eraseat había vuelto a reducir la velocidad para caminar junto a ellos y no al frente, probablemente queriendo hablar de nuevo. Entonces, ¿qué te hizo decidir finalmente matar al bastardo cuando habías tenido tanto cuidado de no hacerlo antes? Para sorpresa de Hitoshi, sintió que Kachan le devolvía el control de su cuerpo. Tropezó un poco y esperó que el héroe no se diera cuenta. Afortunadamente, de todas las cosas nuevas que tuvo que aprender recientemente, jugar con su voz había sido una de las cosas que había hecho con facilidad, por lo que no fue difícil imitar los gestos de Gestalt. Estaba atacando a los niños, era él o él. O ellos, no nos costó mucho tomar la decisión. Ayudaba que uno de los niños hubiera sido él mismo, pero Eraseat no necesitaba saber eso. Eraseat los miró a los ojos. Hiciste la elección correcta. El héroe luego miró hacia atrás frente a sí mismo y continuó caminando. Patrullaron juntos durante aproximadamente media hora hablando de vez en cuando. Deku se hizo cargo tan pronto como Eraseat comenzó a hacer parkour en un edificio. Eraseat les advirtió que se mantuvieran alejados de los héroes y la policía. La tregua fácil que tenían antes se había ido, ya no podían esperar apoyo. Pero Eraseat dijo que mientras fuera con moderación, estaría dispuesto a darles consejos y reunirse ocasionalmente, pero tendría que ser discreto. Cuando Eraseat finalmente se separó, se dirigieron hacia donde vivía Hitoshi y Eraseat presumiblemente fue a continuar su patrulla. Cuando estaban a unos 15 minutos de su casa finalmente escucharon algo. Una señora estaba gritando por la calle. Hitoshi sabía que era malo sentir un aleteo de emoción por un crimen, pero en realidad llegaría a ver que algo sucedía. Había un tipo corriendo por la calle agarrando un bolso llamativo mientras una mujer con sus tacones de aguja corría detrás de él gritando.
Mientras Hitoshi observaba, ella le lanzó uno, falló por aproximadamente media milla. Deku saltó de un edificio justo enfrente del hombre que se congeló al verlos. El hombre tragó saliva y colocó lentamente el bolso en el suelo. Hitoshi sintió que Deku movía los ojos para mirar al hombre, observando la ropa manchada y maltratada que cubría todo su cuerpo, y la mochila andrajosa con cachivaches metidos en ella. Además de su rostro que estaba torcido por su peculiaridad en algo que parecía francamente siniestro. Deku bajó hasta que su cara estuvo a centímetros de la nariz del hombre y sonrió. ¿No sabes que no deberías estar robando? Los ojos del hombre estaban muy abiertos y llenos de miedo, pero respondió sonando a la defensiva. Tengo que comer, hombre. Deku tomó el bolso de la dama y rodeó al hombre para entregárselo. Ella asintió en señal de agradecimiento y salió corriendo, recogiendo su zapato ahora sucio mientras lo hacía. Deku disparó un brazo y agarró el hombro del hombre antes de que pudiera aprovechar su espalda para correr. El hombre se encogió de hombros mientras volvían a dar la vuelta. Si sabes cómo defenderte, hay un lugar al que podemos enviarte. Está ahí para ayudar a las personas cuya peculiaridad los hace detestables por la sociedad. Pero también podrían exigir que uses esa peculiaridad para disuadir a aquellos que buscan dañarlos. El hombre parecía vacilante pero asintió. Deku le dio al hombre la dirección. El intento de ladrón de bolsos parecía temeroso, pero reunió sus nervios para preguntar ¿por qué me ayudas? Aunque no podemos tolerar el robo, nos solidarizamos con su situación. Deku miró al hombre como para mostrarle sus rasgos igualmente inhumanos e inquietantes. El tipo se miró los pies antes de murmurar gracias por esto, te lo debo. Antes de que él también saliera corriendo. Mientras Deku continuaba caminando a casa, Hitoshi preguntó, ¿qué fue eso? ¿Por qué no lo arrestó? Shinzou, sé que entiendes lo que es ser odiado por la sociedad. Simplemente creo que algunas personas merecen una segunda oportunidad en lugar de ser enviadas a la cárcel. Dijo Deku, sonando un poco triste. ¿A qué tipo de lugar lo enviaste de todos modos? Preguntó en lugar de responder a la declaración cargada de Deku. Solo un agujero de mierda en el que Deku y yo nos quedamos este invierno cuando hacía demasiado frío para dormir donde nos estábamos quedando en ese momento. Añadió Kachan. Oh, dijo Shinzou, había olvidado lo duro que debían haberlo pasado a veces. Mientras continuaban, no pudo evitar pensar en todas las cosas que habían sucedido esta noche. Él hizo un trabajo de héroe real. Nadie sería capaz de quitarle eso al menos. Deku trepó sin hacer ruido por su ventana y caminó hacia donde había tirado su pijama esa mañana. Hitoshi recuperó el control y recordó invertir los colores antes de encogerse para encajar. Luego caminó hacia su espejo después de ponérselos. Cuando el cuerpo de Hitoshi se encogió y se transformó de nuevo en humano, se maravilló de cuánto había cambiado su vida en las últimas 2 semanas. Lo último que vio antes de irse a la cama fue su propia sonrisa devolviéndole la sonrisa. Capítulo 36. Toda esa tela se interpondrá en el camino. Mierda. Te lo digo, Kachan, necesitamos una cobertura completa para el cambio. Su diseño no nos permitiría usar la peculiaridad de muscular en toda su extensión en un apuro. Pero eso es a costa de parecer jodidamente estúpido. No voy a dejar que corramos por ahí luciendo estúpidos. Hitoshi puso su rostro entre sus manos. Deku y Kachan habían estado peleando desde que comenzó a dibujar el diseño de su disfraz de héroe. Parecía que las únicas características en las que podían estar de acuerdo eran las que los hacían parecer aterradores. No es de extrañar que su personalidad vigilante haya resultado como lo había hecho. Se estaba dando cuenta de que Gestalt era en realidad un medio feliz y era lo único que los satisfaría a ambos. Desafortunadamente, Hitoshi no podía dejar que su disfraz de héroe pareciera aterrador, ya lo iba a tener bastante difícil con su peculiaridad ya de por sí villana. Decidió aprovechar su acuerdo de guardar silencio con los demás y bajó toda la pila de papeles oficiales y aleatorios a la cocina. Oye, espera Shinzou. Dijo Deku, alarmado. No habíamos terminado. No me importa. Estoy harto de que ustedes dos discutan, he terminado. Dijo, la irritación espesa en su voz. Ustedes dos van a cerrar la boca sobre mi disfraz. Su mamá estaba en la sala tomando té mientras leía un libro y su papá estaba en la mesa haciendo algo en su computadora portátil. Se dejó caer a su lado y golpeó suavemente los bocetos a medio terminar sobre la mesa. Su madre estaba en una habitación diferente, así que con suerte no se daría cuenta. El cabello castaño normalmente salvaje de su padre estaba domesticado, por lo que lo más probable era que se dirigiera al trabajo pronto. Hitoshi tendría que ser rápido si quería ayuda. Entonces papá, ¿qué piensas?
¿Parece algo de lo que no querrías huir en un callejón oscuro? Solo bromeó a medias. Solo había estado en unas pocas patrullas como Gestalt, por lo que con suerte su diseño de vestuario no se habría visto demasiado afectado por la estética de su compañero de cuarto. Su padre tomó un boceto y lo miró. No es realmente lo que esperaba de ti. Pero no me parece aterrador. Su papá le sonrió. Bueno, sabes que nunca he sido tan artístico. Tendría que ir a preguntarle a tu madre, pero, su papá hizo la cara que hizo cuando estaba usando su peculiaridad para cambiar su voz y luego dijo en una perfecta imitación de su mamá: mira a todos esos tontos, desfilando como pavos reales. Y Toshi se rió de la impresión. También tomó nota de pedirle consejo a su padre ahora que también podía cambiar su propia voz. Su papá revisó el resto de los formularios con él durante unos minutos, pero se dio cuenta de que llegaba tarde y tenía que irse. Y Toshi maldijo, ahí estaba su único amortiguador entre él y los idiotas que flotaban en su cabeza. Antes de que pudieran empezar de nuevo, metió todos sus papeles en un sobre y se lo guardó en el bolsillo trasero. Escuchó a su madre lavar su taza y trató de salir antes de que pudiera iniciar otra discusión sobre el heroísmo. Era demasiado lento, ella se había desviado hacia la mesa justo cuando él se levantaba. Su brillante cabello púrpura estaba recogido en una larga trenza hoy, se balanceaba con ella mientras se apoyaba contra la pared. Y Toshi observó sus labios fruncidos y suspiró. Escuché tu conversación. Sabes que un disfraz de apariencia amigable no será suficiente para evitar que te teman. Y Toshi la ignoró mientras recogía su sudadera con capucha que casualmente había arrojado sobre su silla antes. Tenía algunos billetes de bocadillos y ambos teléfonos metidos en varios bolsillos. Admiro que quieras ayudar a la gente, pero ¿cómo puedes hacerlo si te odiarán por ello? Se había cruzado de brazos, y Toshi esperaba que se viera enojada pero solo se veía triste. Apretó los dientes. No puedes saber eso. No todos juzgan a las personas en función de sus peculiaridades. Dijo. Trató de disimular su irritación, pero descubrió que no podía. No quiero verte derribado por esa industria. No puedo seguir viéndote llegar a casa de la escuela con el aspecto de que no tienes más que despecho. Se dio cuenta de que inconscientemente se había maniobrado para estar de pie en la puerta de salida de la cocina. Desde ese examen de ingreso has estado actuando diferente. Ya casi no tienes tiempo para nosotros. La ira había comenzado a apoderarse de su voz. No había sido desde el examen de ingreso que había estado actuando de manera diferente. Había sido desde unos días antes, cuando había matado a alguien y terminó con voces en su cabeza. Se recordó a sí mismo que se salvó tanto a sí mismo como a los niños que habían estado con él. No importa lo que pensara su madre, su peculiaridad sería genial para el heroísmo. Yo también tengo tiempo para ti. He estado ocupado, preparándome para una nueva escuela y todo. Sabes que no importa cuánto intentes ocultarlo, la gente se enterará de tu lavado de cerebro y te tendrán miedo. Dio un paso más cerca de él mientras decía esto. Sintió que su irritación se convirtió en ira cuando ella dijo eso. No voy a tratar de ocultarlo. Haré que la gente acepte que soy más que mi peculiaridad. Su voz coincidió con la de él con ira cuando respondió. No te aceptarán. Harán todo lo posible para mantenerte abajo. Y Toshi caminó más cerca de ella, sintió que sus manos se apretaban a sus costados. Solo porque te odiaron por tu peculiaridad no significa que me harán lo mismo a mí. Sus ojos se abrieron y luego se entrecerraron con rabia. Su madre había sido cantante cuando era más joven. El eco espeluznante que su peculiaridad le dio a su voz hizo que sus canciones fueran muy populares. Para no invadir la mente de las personas, con lo que sea que dijo que era su nueva verdad, hizo que toda su música se grabara a través de un micrófono, para que ya no pudiera afectar a las personas. No fue hasta que sus fanáticos y su manager la presionaron para que cantara en vivo que tuvo que hacerlo. Había tratado de explicarlo amablemente y por qué no podía actuar en vivo, pero la gente respondió con indignación. Prácticamente de la noche a la mañana había pasado de ser una cantante popular a ser temida y odiada por casi todos los que conocía. ¿Sabes? Me alegro de que hayas mencionado eso, porque eso es exactamente lo que te va a pasar si tratas de ser un héroe. Sus manos estaban apretadas en un espejo con las de él. No voy a ser como tú. Lo voy a hacer mejor, verán que se equivocaron al tratarme como un villano. Él gritó, prácticamente temblaba de rabia. No van a cambiar de opinión. ¿Por qué no puedes ver que no podrás ser un héroe? Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando escuchó el eco resonante que acompañaba su peculiaridad.
Ella se tapó la boca con una mano como para retirarla, pero ya era demasiado tarde, podía sentir los fríos dedos de la duda, anulando la seguridad que había tenido toda su vida de que sería un héroe. Los temores de que no podía ahora eran lo que llenaba su mente en lugar de la determinación de lo contrario. Dio un paso atrás de ella, incluso cuando sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Golpeó la mano que se extendía hacia él. Toshi, lo siento mucho, no lo intenté. El arrepentimiento era palpable en su voz. Pero no le importaba, tenía que salir. Pasó junto a ella sin importarle que su hombro la detuviera mientras la empujaba. Se secó las lágrimas de los ojos mientras caminaba hacia la puerta. Toshi se congeló con la mano en el pomo de la puerta cuando escuchó a su madre llamarlo, se quedó en silencio por un segundo antes de que ella dijera con voz mansa te amo. Volvió a mirarla y vio que las lágrimas corrían por su rostro. En lugar de responderle, simplemente salió por la puerta. Mientras caminaba por la calle todavía tratando de secarse los ojos, vio todos los carteles de héroes y niños pequeños con héroes en sus mochilas. No pudo evitar imaginar su propio rostro adusto encima de ellos. Dios, era tan estúpido como para pensar que sería un héroe. Nadie querría que él los salvara, él tampoco querría que alguien con una peculiaridad terrible intentara salvarlo. Se dio cuenta de que sus pensamientos estaban cayendo en espiral sobre la nueva verdad que la peculiaridad de su madre le había inculcado en la mente. A pesar de que sabía que lo que estaba pensando se debía a su peculiaridad, no pudo evitar sentir que sería imposible para él ser un héroe. Tuvo que contenerse para no tirar sus papeles de UA allí mismo. Quería entregarlos, pero al mismo tiempo la peculiaridad lo obligó a saber que sería inútil. Pasó el resto del día deambulando por la ciudad, repitiéndose una y otra vez que sería capaz de ser un héroe. Reiteró todas las cosas que usó para convencerse a sí mismo en el pasado, pero apenas ayudaron. Podía sentir cómo la peculiaridad de su madre había logrado que él no fuera un héroe, era una verdad absoluta en su mente. Sabía que sería capaz de convencerse a sí mismo, pero le llevaría tiempo. Por extraño que parezca, los recursos y procesos que ayudaron a las personas a recuperarse de las sectas fueron la forma más efectiva de hacerlo. Se alegró de que Deku y Kacchan estuvieran callados la mayor parte del tiempo. Se habían dado cuenta de que necesitaba tiempo para estofarse. Trató de ignorar su teléfono mientras sonaba una vez más en su bolsillo. Había silenciado a su mamá pero se había olvidado de silenciar el número de su papá mientras lo hacía. Enojado, lo sacó de su bolsillo y presionó el botón para silenciar todo. Notó que el sol comenzaba a ponerse. Maldita sea, todavía no había llevado su papeleo a la UA. Metió las manos en el gran bolsillo de su sudadera con capucha. Se alegró de haberlo traído porque estaba haciendo un poco de frío ahora que estaba oscureciendo. Se negó a ir a casa en este momento. Siguió caminando un rato, hasta que tuvo una idea. Ustedes vivieron solos durante mucho tiempo, ¿verdad? ¿Dónde te quedaste? Tal vez duerma allí esta noche. Deku respondió después de una breve pausa. Bueno, no sé, Kacchan intervino. Vivíamos en una maldita bañera en medio de un montón de basura, que en caso de que te lo preguntes, ya no está allí. ¿Qué? ¿Por qué diablos viviste en una bañera? Cuestionó incrédulo. Y en un montón de basura en eso. No se puede sacar el máximo provecho de una cama cuando tu cuerpo está hecho de maldito líquido. Kacchan respondió. ¿Qué pasa con ese lugar al que enviaste a ese tipo? Dijiste que fuiste allí cuando hacía frío, ¿por qué no puedo ir ahora? Shinzou, el tipo que enviamos allí era un criminal, la mayoría de las personas no son las mejores. Ni siquiera sé si te dejarían entrar, dijo Deku vacilante. ¿Estás bromeando? Dijiste que toman peculiaridades de villano, no sé si te has dado cuenta, pero tengo uno de esos. Diablos, tengo 3 de esos. No contó las peculiaridades de Kacchan o muscular. Ambos eran perfectamente aceptables por la sociedad, incluso si en su opinión ambos podían hacer más daño que el suyo. Bien, puedes ver si te dejan entrar. Pero ten cuidado, hay mucha gente allí que ha hecho cosas malas. Deku le dio instrucciones sobre cómo llegar a este lugar. Le tomó más de una hora deambular y tuvo que caminar a través de bastantes vecindarios que parecían incompletos. Solo la confianza de que había estado patrullando esta área hace solo unas noches le impidió encoger los hombros alrededor de su cuello. Finalmente llegó a un edificio desgastado pero bien mantenido que se mezclaba perfectamente con todos los demás. Tenía una cancha de baloncesto de un aro y algunos bancos en el frente. Uno tenía a un tipo cubierto de pies a cabeza con vendajes con un miasma naranja de aspecto nocivo que se filtraba entre sentado y fumando un cigarrillo.
Hitoshi se alegró de haberse puesto la capucha antes, ya que el hombre lo miraba fijamente mientras se acercaba al edificio. Había un tipo con lo que parecían anzuelos de pesca que crecían de él como piel sentado en los escalones que conducían a la puerta. Se puso de pie cuando Hitoshi se acercó. Tenía una mueca en su rostro y caminó hacia él. ¿Qué hace un mocoso como tú aquí? El chico dijo con voz áspera. Hitoshi estaba un poco nervioso al ver que los dientes del hombre también estaban hechos de metal y con púas al igual que el resto de él. El chico pareció notar su incomodidad y sonrió, mostrando filas y filas de afiladas puntas de metal. Las púas estaban en ángulo de modo que si mordía algo, no podría escapar sin desollarse. No te preocupes, solo es Julen, su trabajo es asustar a cualquiera que busque problemas. Deku susurró. Hitoshi se miró los pies y raspó uno de ellos contra el cemento agrietado. Estoy buscando un lugar para pasar la noche. Él murmuró. Podía sentir a uno de ellos moviendo algo en su rostro. Su capucha esperanzada lo ocultaba en su mayor parte. Así apodado Julen se rió de buena gana y preguntó ¿y por qué querrías quedarte en este lugar? Itsui sintió que Deku activaba el lavado de cerebro haciendo que Julen se congelara donde estaba parado. No se resistió cuando sintió que Deku movía la boca para decir golpéate. Incluso mientras mantenía su rostro hacia abajo. Julen lo hizo, rompiendo la peculiaridad de Hitoshi y rociando algunos ganchos en el suelo. Maldito niño, ¿qué fue eso? Ante el empujón de Deku, levantó la cabeza para mirar al tipo. Escuchó a Kacchan reírse cuando Deku se deshizo la cara y una tonelada de pequeños tentáculos negros salieron disparados de su boca como una especie de abominación sobrenatural. Julen saltó hacia atrás pero se contuvo. Está bien, te dejaré entrar chico, no hay necesidad de teatro. Extendió su mano hacia Hitoshi, quien la tomó y la estrechó. Julen había envuelto los ganchos que formaban su palma de tal manera que nada afilado sobresalía en la mano de Hitoshi. Soy Julen, un placer conocerte. Se encogió de hombros cuando Hitoshi no le dio un nombre a cambio. Julen se dio la vuelta y caminó hacia la puerta para dejarlo entrar. Hitoshi sintió que su rostro volvía a la normalidad después de un momento. Con suerte, nadie más intentaría engañarlo sobre su peculiaridad. Al pasar junto al hombre, sintió que una mano se posaba en su hombro. Giró la cabeza para mirarlo con los ojos entrecerrados. Cuídate, chico, ¿de acuerdo? Julen lo dejó pasar después de que Hitoshi asintiera. El interior no era lo que esperaba. Había lo que parecía ser una especie de área común con sillas y sofás baratos, pero de aspecto resistente esparcidos por todas partes. Había una nevera que cuando vio que se abría estaba llena casi en su totalidad de cerveza, y una pequeña zona de cocina. Aproximadamente la mitad de las personas dispersas tenían razones visualmente obvias para estar aquí, mientras que algunas probablemente tenían peculiaridades invisibles como el lavado de cerebro. Incluso vio al tipo al que atraparon robando el bolso hace unos días desmayado en un sofá. Algunas personas lo miraron cuando entró, pero rápidamente volvieron a sus actividades anteriores. Solo porque te escapaste no significa que voy a dejar que tu culo de punk se libre de dormir. Kacchan le murmuró enojado. Solo cuando Kacchan lo mencionó, Shinzou se dio cuenta de que ya había pasado su hora de acostarse impuesta. Hay algunas habitaciones más tranquilas arriba. Habrá gente en ellos, pero probablemente puedas tener un rincón para ti solo. Dijo Deku. Fue a subir las escaleras, pero se detuvo cuando una mujer sentada en una mesa cercana le hizo un gesto. Vas a querer uno de esos si te vas a quedar la noche, Pipsqueak. Hizo un gesto perezoso con el pulgar hacia un contenedor lleno de lo que parecían ser colchonetas de yoga enrolladas. Oh, sí, olvidé que tenías huesos. Nunca antes necesitábamos uno de esos tapetes. No pudo evitar detectar un toque de presunción en la voz normalmente amable de Deku. ¿Qué diablos pasa con ustedes tres y su odio por los huesos? Murmuró por lo bajo mientras asentía a la mujer y agarraba una estera. Había vuelto a su juego de solitario en la mesa. A Hitoshi no le gustó la sensación de sus ojos negros como el carbón sin pestañear que parecían seguirlo a través de la habitación. No me hagas empezar, gimió Kacchan. Por un lado, se rompen todo el tiempo. Sí, y no puedes moverte a la derecha. Vas a hacer algo y hay un hueso en tu camino. Añadió Deku. Hacen chasquidos extraños todo el tiempo, lo cual es jodidamente asqueroso. Intervino Suran. Están húmedos. Deku dijo con una voz de absoluto disgusto. No puedes usar grandes explosiones sin dislocar algo. Kacchan dijo, sonando como alguien que absolutamente había hecho eso antes. Está bien, lo entiendo. Cielos, a ustedes no les gustan los huesos.
Estaba un poco avergonzado de sí mismo por resoplar y resoplar cuando llegó al último piso. Había olvidado por completo que podía usar la peculiaridad de muscular para hacer que la caminata fuera muy fácil. Decidió que el último piso tendría la menor posibilidad de que las conversaciones del área común llegaran a él. Caminó por el pasillo y encontró una habitación ligeramente desierta. Solo había un par de personas en él, ambos estaban acurrucados en sus propias esteras durmiendo o fingiendo estarlo. Hitoshi notó que todos los lugares que ofrecían una buena vista de la puerta ya estaban ocupados, así que se contentó con la esquina más cercana. Se acurrucó en la colchoneta con los ojos puestos en el resto de la habitación y cerró los ojos. «Despiértenme si alguien intenta matarme», dijo a sus compañeros de cabeza. Afortunadamente, la oscuridad del sueño de Deku funcionó incluso cuando estaba incómodamente acurrucado en un piso duro con nada más que una alfombra delgada en un entorno desconocido.